Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestro video. Bar Bakta sorprende a todos mirando fijamente a los ojos de Yağmur Yüksel y diciendo, vuelve conmigo. Amigos, lo que parecía un simple encuentro entre dos estrellas se convirtió en el momento más comentado del día. ¿Qué está pasando realmente entre Bar y Yağmur? Las cámaras captaron cada detalle y nosotros tenemos la historia completa. Todo ocurrió en un evento privado organizado en Estambul. Nadie esperaba que ambos coincidieran en el mismo lugar después de meses de rumores sobre su distanciamiento. La tensión en el aire se podía sentir desde el primer instante en que se vieron. Según testigos, Bar no apartaba la mirada de Yağmur. Ella, elegante y segura, trataba de mantener la calma, pero sus gestos mostraban nerviosismo. De pronto, frente a todos, Bar pronunció con voz firme, Geridon, que en turco significa regresa. La frase resonó en el salón y dejó a todos en silencio. Yağmur, con una ligera sonrisa, respondió, Bar, no es tan fácil. ¿Sabes lo que vivimos? Su respuesta desató una ola de comentarios en redes sociales, con miles de fans especulando sobre una posible reconciliación. ¿Fue un acto espontáneo de amor o una estrategia para llamar la atención? Los periodistas presentes comenzaron a hacer preguntas, pero Bar se limitó a repetir, ella sabe cuánto significa para mí. No tengo miedo de decirlo delante de todos. Esta declaración encendió aún más el ambiente. Algunos invitados aplaudieron, otros simplemente quedaron en shock. La intensidad del momento recordó escenas de películas románticas, pero aquí no había guión, todo era real. Los rumores sobre la separación de la pareja habían surgido hace meses, cuando dejaron de aparecer juntos en eventos públicos. Muchos creían que era definitivo, pero con este gesto, Bar abrió una nueva posibilidad. En redes sociales, frases como almohadilla Bar Yağmur y almohadilla regresa Yağmur se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Mujeres de todas partes comentaban que la escena era digna de un drama televisivo, con emociones a flor de piel. Una amiga cercana de Yağmur comentó para un medio local, ella todavía lo quiere, pero tiene miedo de repetir errores del pasado. Estas palabras alimentaron aún más las especulaciones. Por otro lado, fuentes cercanas a Bar afirmaron que él ha estado preparando este momento durante semanas, convencido de que era la ocasión perfecta para pedirle a Yağmur una nueva oportunidad. Lo más sorprendente fue que, tras la declaración pública, ambos abandonaron el evento juntos, evitando a los reporteros. En un video que circula en redes se les ve subiendo al mismo coche, mientras Bar le susurra algo al oído. Aunque no se escucha claramente, muchos aseguran que volvió a repetir, regresa, por favor. En las horas siguientes, los videos del encuentro comenzaron a viralizarse en múltiples plataformas. Cadenas de televisión y portales digitales transmitieron el momento una y otra vez, analizando cada gesto, cada mirada y cada palabra. Los especialistas en lenguaje corporal coincidieron en que las expresiones de ambos mostraban sentimientos genuinos, no un montaje. Sin embargo, otros opinaban que todo podría formar parte de una campaña de promoción de futuros proyectos en conjunto. Las redes sociales se inundaron de memes, frases románticas y debates encendidos. Miles de seguidores compartieron experiencias personales, comparando la escena con sus propias historias de amor y desamor. La pareja, sin pronunciarse oficialmente, mantenía el misterio, lo que aumentaba aún más la curiosidad colectiva. Los foros de fanáticos se llenaron de teorías, algunos aseguraban que la reconciliación ya estaba sellada, mientras que otros advertían que no se debía romantizar una relación posiblemente conflictiva. En paralelo, los programas de espectáculos invitaron a expertos en relaciones, psicólogos y hasta excompañeros de ambos para opinar sobre la situación. Cada intervención aportaba una nueva perspectiva. Un psicólogo consultado explicó, cuando alguien se expone públicamente de esta forma, está asumiendo un riesgo emocional enorme. Bar está demostrando una vulnerabilidad que rara vez vemos en figuras públicas. Estas declaraciones emocionaron aún más a los seguidores,
quienes veían en él un ejemplo de sinceridad y valentía. La familia de Yamur, por su parte, no tardó en pronunciarse. Un primo cercano comentó a la prensa: ella siempre ha sido muy reservada con su vida privada y no le gusta que la presionen. Está en un momento de reflexión. Este testimonio abrió nuevas interrogantes: ¿aceptará Yamur la propuesta de Bar o decidirá continuar sola? La incertidumbre aumentaba conforme pasaban los días sin declaraciones oficiales. Mientras tanto, varios patrocinadores y marcas vinculadas a la pareja comenzaron a aprovechar el revuelo mediático. Se lanzaron campañas con mensajes alusivos al amor, al perdón y a las segundas oportunidades. Incluso, una conocida firma de joyas publicó en sus redes una imagen con la frase: porque siempre hay un regreso posible, acompañada de un corazón y la etiqueta almohadilla Bar Yamur. Esto generó críticas de algunos seguidores, que consideraban inapropiado comercializar con una situación personal tan delicada. A pesar de la tormenta mediática, lo que más llamaba la atención era el silencio de los protagonistas. Ni Bar ni Yamur dieron entrevistas o publicaron mensajes en sus cuentas oficiales. El misterio se convirtió en el motor de la historia, manteniendo a todos expectantes. Algunos periodistas aseguraron que se encontraban viajando juntos, lejos de las cámaras, para tener un tiempo de intimidad y reflexión. Pasados unos días, nuevas imágenes aparecieron en Internet. En ellas se veía a la pareja caminando por las calles de Roma, tomados de la mano, sonrientes y relajados. Aunque no confirmaron nada con palabras, las fotografías hablaban por sí solas. Los medios internacionales retomaron la noticia, elevando el tema a una escala global. Lo que comenzó como un momento inesperado en Estambul, se transformó en una historia que cruzó fronteras. Los analistas del mundo del espectáculo señalaron que este tipo de episodios marcan un antes y un después en la carrera de los artistas involucrados. Para Bar y Yamur, podría significar tanto un renacimiento personal como profesional. Los productores de cine y televisión comenzaron a manifestar interés en reunirlos nuevamente en la pantalla, confiando en que su química conquistaría al público una vez más. Finalmente, la historia se convirtió en un fenómeno cultural. Las frases "regresa conmigo" y "no es tan fácil" quedaron grabadas en la memoria colectiva, repetidas en canciones, murales y hasta en campañas solidarias que buscaban transmitir mensajes de unión y esperanza. La vida real, con todas sus emociones, había superado a la ficción. Y el mundo entero seguía pendiente de lo que Bar y Yamur decidirían hacer con ese amor que parecía renacer frente a los ojos de todos. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debería Yamur aceptar volver con Bar o cerrar ese capítulo para siempre? Sus opiniones son muy importantes para nosotros, así que escríbanlas aquí abajo y compartan este video con sus amigas. Nos vemos en el próximo episodio de nuestro canal de noticias y emociones.